Para hoy día lo que he preparado es un tema de terminar un poco la parte de estructuras dinámicas que estábamos viendo. Vamos a ver su clasificación, vamos a analizar los componentes estáticos, dinámicos, vamos a comprender un poco cómo funcionan, vamos a ver un poco de archivos en C++, lo que son los tipos básicos, los tres básicos, lectura, escritura, edición, y vamos a nombrar lo que son los archivos binarios, que son los que más se utilizan. Vamos a comparar algunos tipos de archivos y con eso cerraríamos C++ y ya para el próximo encuentro tendríamos que trabajar por un lado Java, tendríamos que tener ya instalado para poder arrancar con todo. Y por otro lado, necesitaríamos también el tema de poder hacer las prácticas de lenguaje C++ en Arduino, que para hoy día en realidad era lo que tenía planificado, pero bueno, el paro se ve que va a durar más de lo que estaba pensado y esperanzado. Hay que seguirle metiendo nomás, no queda de otra. Maestra, ¿vamos a marcar asistencia o usted pone? Por un lado yo saco las capturas y por otro lado también vamos a hacer un pequeño estilo trabajito, ya que lo vamos a hacer más o menos a la mitad, para que eso también sirva como respaldo de asistencia. Bien, entonces, sin más preámbulos, creo que ya esperamos bastante, 6 minutos, bueno. Voy a compartirles mi pantalla y por favor, sí, yo creo que sí, Harold, por lo menos. No sé si se puede ver bien mi pantalla. Sí, ese fue. Perfecto. Estoy grabando también para después subirles el video y compartirlo. Bien, entonces, eh, como les he mostrado, siempre me gusta hacerlo de manera inmediata lo que necesitamos para poder hacer el avance. No sé si hay alguna pregunta, tal vez alguien por ahí. Ya. Entonces, vamos a empezar con lo que son las estructuras de datos. Hemos estado viendo, repasando un poco esa temática. Hemos estado viendo lo que es la parte dinámica, porque ya habíamos visto la parte estática, habíamos manejado un poco lo que son los vectores, ¿no? Vectores de un tipo definido, porque esas son sus características. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector de enteros, lo declaramos indicando el tipo de dato que es, y este tipo de dato que indicamos es un tipo básico. Lo habíamos nombrado de esa manera, un int en el anterior encuentro. Entonces puedo darle un nombre y después darle la cantidad de elementos que yo necesito, ¿no? Entonces con eso yo lo que creo es una estructura, perdón, una estructura estática de un tipo de elemento. Ahora, los datos vienen desde básicos a complejos, ¿ya? Y se van clasificando, ¿ya? Todo lenguaje de programación, absolutamente todo lenguaje de programación, ya sea orientado a objetos, ya sea estructurado, ya sea inclusive los que son de programación lógica funcional, hablamos también de, por ejemplo, Turbo Prolog, utilizan esta estructura de datos. Ya entonces tenemos eh, principalmente dos elementos, ¿ya? Dos elementos que son los esenciales, los cuales nos permiten ver o crear más elementos. Me gusta más esta clasificación. Entonces, tenemos las estáticas y las dinámicas. Dentro de las estáticas tenemos las simples o fundamentales que nosotros hemos llamado de cierta manera las básicas, que son los tipos de datos que ya hemos manejado y que son los estándares para poder producir, digamos, ciertas variables.
Estamos hablando de los que son de tipo lógico o un estado de verdad, un estado de falso. Los que nos sirven para almacenar caracteres, que son los tipos char. Estos los habíamos directamente asociado con lo que era el código ASCII, ¿no? Que habíamos hecho algún ejemplo por ahí para poder ver cómo funcionaba. Entonces, el código ASCII, nuestra base de funcionamiento de comunicación para lo que son los entes inanimados que llamamos computadoras. Entonces, tenemos los, como decíamos, los lógicos, carácter, los enteros y los reales. Ahora, cada lenguaje de programación en esta clasificación puede tener otros tipos de datos que están relacionados con estos cuatro elementos fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de los reales, podemos tener los float, podemos tener los double, en los integer tenemos los enteros, inclusive tenemos un tipo de dato que son los bytes, que no utilizan signo, o sea, no son ni positivos ni negativos, solamente son valores enteros. Tenemos entonces esas combinaciones dependiendo del lenguaje de programación. Habíamos dicho, cuando estábamos hablando de migrar de lo que ustedes conocían, que era C Sharp, hacia Java, pasando por el lenguaje C++, que era algo importante conocer los tipos de datos de cada lenguaje de programación. Habíamos hecho el ejemplo de C++ y ahora podemos hacerlo de Java. Entonces, Java maneja estructuras básicas, clases, pero también tiene sus tipos de datos, ¿ya? Y también sus mismas clases pueden llegar a tener ciertas estructuras que son de tipo estático. También, obviamente, las dinámicas. Entonces tenemos, por ejemplo, los datos primitivos que llama Java, int, short, long, double, float, boolean, el byte que les comentaba y el char. También tenemos derivados, pero fíjense que los clasifican como clases para los primitivos, donde tenemos dentro de la clase Java del lang, tenemos los enteros, los cortos, los largos, los dobles, los flotantes, los booleanos, los tipo byte y los tipo character. También tenemos los string que hemos manejado en C++. Tenemos tipos de datos fecha hora que son basados en los mismos tipos de datos básicos y los numéricos, ¿no? Que pueden ser decimales, enteros, para poder manejar. Entonces es algo importante siempre conocer un tipo de datos existentes en cada lenguaje de programación. Dentro de ese gran rango que son los estáticos, tenemos también los estáticos compuestos o estructurales, que ya son los que son un poquito más complejos que los simples, ¿no? Pero que engloban a los simples, ¿no? Porque no podemos tener un string sin un char. No podemos tener un arreglo sin un entero o un flotante. Tenemos los conjuntos, los registros y los archivos. ¿Por qué un archivo, si nos permite guardar información, es clasificado dentro de una estructura estática? Porque no tiene la dinámica de poder acceder en moldes o manejar la memoria de una manera dinámica como habíamos visto. En el disco duro se intenta almacenar lo más seguido, lo más continuo posible. De esa manera, nosotros aseguramos también el acceso a los datos. Si nosotros inclusive vemos, por ejemplo, nuestros discos, voy a ir a mi disco D, dentro de propiedades, tenemos la parte de herramientas. Yo tengo un desfragmentador que lo que hace es buscar las partes que han sido escritas de manera separada y empezar a acomodarlas para que haya un acceso más rápido. Por lo tanto, estamos comprendiendo que el archivo en realidad es una estructura estática. Fuera de ello ya tenemos la parte de las estructuras dinámicas, que las dividimos en pilas, que habíamos visto, estábamos viendo el ejemplo, colas, listas, los árboles y los grafos. Ustedes me habían comentado que ya hicieron árboles, hicieron grafos, hicieron listas, pilas, colas, etcétera. Es decir, que ya están bien avanzados en este tema, ¿no es cierto? Vamos a tocar una introducción de estos tipos de estructuras de datos, un repaso rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta clasificación, los estamos viendo como modelos o datos estáticos y dinámicos. Eso es lo que nosotros no debemos olvidar.
Fíjense que también la lógica del funcionamiento de los elementos son los que hacen que esta clasificación tenga sentido, porque pilas, colas, listas, árboles nos hacen ver un elemento dinámico, es decir, un movimiento dentro de la misma lógica de funcionamiento de los datos. En cambio, en los estáticos, no. El arreglo simplemente es acceder a cada porción de memoria, aunque tiene cierto movimiento, pero no es como decir una lista en que hay que cambiar el enlace, hay que apuntar, hay que... Entonces, eso hace el modo, digamos, estático o dinámico. ¿Alguna pregunta, consulta hasta ahí? Perfecto. Fíjense, aquí tenemos otra clasificación que es bastante bonita. En la estructura de datos tenemos los simples y los complejos, variables y constantes como simples, y en los complejos tenemos los estáticos y los dinámicos, ¿no? Entonces aquí aumenta un elemento simple para los tipos básicos que nosotros habíamos nombrado. Esto mucho depende de la literatura, ya no es una cosa que sea muy en regla, pero la clasificación, la derivación estáticos dinámicos es la principal, ¿no? Dentro de los estáticos podemos ver lo que son los arreglos, las matrices, y de los dinámicos, las listas, árboles y los grafos. Pero si nos ponemos a analizar, los grafos en realidad son un tipo de árbol, finalmente. Vamos a ver aquí de Wikipedia, tiene bonitos ejemplos. Ahí está un grafo. Este tiene sus vértices y sus aristas, ¿no? Una relación existente. Ustedes me comentaban que han llevado investigación de operaciones y en investigación de operaciones han visto lo que son los máximos y los mínimos, lo que servía para encontrar un camino óptimo. Entonces, justamente es eso, pero los grafos se intentaron estimar desde un concepto informático, digamos computacional, para poder establecer sus reglas, la recursividad en el nodo, el vértice, el peso en cada arista, que nos van a dar información en realidad. ¿No es cierto? Entonces nosotros con eso podemos encontrar los caminos óptimos basándonos en el peso de cada arista para poder encontrar cuál sería la ruta crítica mínima para llegar de un punto A un punto B. Como podríamos hacer, por ejemplo, con un mapa, ver los kilómetros, las distancias, tal vez tomar en cuenta lugares que queremos visitar, podemos ir armando un camino y encontrar cuál sería la ruta óptima para poder cumplir nuestros requisitos. También esa misma teoría de grafos podemos aplicarlas en otras áreas diversas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la investigación. Entonces, una aplicación muy interesante de lo que son la teoría de grafos es la justificación que se debe dar para, por ejemplo, tomar decisiones de problemáticas. Ya existe un diagrama, vamos a darle aquí un nombre, ejemplo. Existe un diagrama que está basado en la teoría de grafos para poder justificar un proceso de toma de decisión respecto a investigaciones, por ejemplo. Ustedes han visto ya los diagramas de flujo de datos, ¿no es cierto? Que se representan con burbujas, también es llamado, denominado diagrama burbuja, justamente por eso. Y vamos a analizar una situación, vamos a pensar en un inventario, ya que vamos a hacer ese ejemplo con código. Vamos a pensar en un inventario. Un inventario es un listado, ¿no es cierto?, de lo que tenemos a disposición, un depósito, lo que son el manejo de almacenes, que es un problema muy frecuente dentro de nuestra área, en el área de sistemas. Por ejemplo, para un inventario necesitamos tener un control, que es la idea. Y ese control debería servir más bien para toma de decisiones y esa información, ese suministro para toma de decisiones debería ser lo más rápido posible. En la mayoría de los inventarios nosotros tenemos sistemas manuales, no digitales, que se está haciendo la migración. Ahora ya es mucho menos que antes, pero antes ustedes iban a una tienda y sacaban un cuaderno y empezaban a revisar qué tal estaba la disposición de elementos. Aunque el otro día, por ejemplo, fui a Pharmacorp, aquí en Valle Sánchez, y me dijeron, no me recuerdo el nombre de una tableta que necesitaba, me dice, tenemos a disposición 4 en este momento.
Entonces, porque yo había pedido 9. Entonces le digo, está bien, démela a las 4. Perfecto. Me hicieron el cobro, todo, fueron a traer el medicamento y resulta que no habían 4 tabletas, solamente habían 3. Entonces hubo una falla en el sistema. Lo que se quiere entonces en estos sistemas de inventarios es disminuir el tiempo de respuesta y garantizar la fidelidad de los datos. ¿No es cierto? Porque ese es un gran problema. Ahora, ¿qué pasó? Me dijeron, bueno, le debemos una, vuélvase mañana y bueno, ahora con el paro tan fácil que es salir y caminarse para ir a recoger una tableta, entonces es más complicado. Otro problema que surge en los inventarios es la necesidad de tomar decisiones. Por ejemplo, tengo mi tienda, tengo mi depósito y necesito hacer compras, ¿no? Viene el camión, por ejemplo, de Coca-Cola y me dice, he traído Fanta, he traído Coca, he traído Simba, tengo Power, ¿qué va a llevar? Como no estoy seguro de lo que tengo, empiezo a pedir un poco aleatorio en función a lo que yo voy vendiendo. Y resulta que compré más de la cosa que tenía más en el depósito. Entonces corro el riesgo de que las cosas se me arruinen. Por lo tanto, nosotros necesitamos información en tiempo real. Disponer de información en tiempo real para toma de decisiones. Vamos a ver. Listo. Y un tercer elemento, un tercer problema que surge con el tema de lo que son los inventarios es el desarrollo de aplicación. O sea, puedo tener un sistema manual, perfecto, magnífico, me funciona, pero empieza a aumentar los productos y cada vez se torna más complejo. Por lo tanto, se necesita la migración. Pero ¿qué características debe tener o debe disponer ese sistema para suministrar datos en tiempo real? Ahora vamos a cambiar esto. ¿Qué características? Como pregunta a características para poder ejemplificar características que debe tener el sistema, disposición de información en tiempo real para toma de decisiones y disminuir el tiempo de respuesta y garantizar la fidelidad de los datos. Vamos a empezar a analizar ahora las relaciones que existen entre ellos. Hasta ahora tenemos los vértices de un grafo perfectamente definidos, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada por el momento, perfecto. Entonces, voy a empezar a buscar las relaciones que existen entre estos, pero estas relaciones las vamos a buscar en ambos sentidos, es decir, de arriba abajo y de abajo arriba, las relaciones que están de ida y de venida de cada uno de nuestros elementos. Por ejemplo, este así y este, vamos a ver cómo se relaciona con este de esta manera. Y lo mismo va a ser para estos dos. Tenemos que buscar todas las relaciones posibles existentes entre nuestros nodos. Perfecto. Ahí tenemos un esquema de todas las relaciones que podrían existir. Y empezamos a analizarnos, empezamos a preguntar, a ver, si yo hablo de la disminución de tiempo y garantizar la fidelidad de los datos, ¿será que me entrega algo a disponer de información en tiempo real para toma de decisiones? Sí, ¿no es cierto? Si yo quiero disminuir el tiempo de respuesta y garantizar que los datos estén bien, voy a tener información inmediata y también vamos a tener datos reales, lo que no pasaba en el ejemplo del inventario a mano. Ahora, disponer de información en tiempo real para toma de decisiones, ¿será que entrega algo a disminuir el tiempo y garantizar la fidelidad de los datos? En realidad no, porque el que da eso es el nodo 1.
hacemos el mismo análisis entre los otros. Por ejemplo, disponer de información. ¿Será que me va a entregar información a las características que debe tener el sistema? En realidad no. Las características nos entrega los modelos. Ahora veamos por este lado. Las características para disminuir el tiempo de respuesta, sí, porque me entrega también los requisitos que debe tener. Y ahora la disminución del tiempo a las características, la organización. Este es un pequeño ejemplo de relaciones. Ya esto se ve en metodología de la investigación. Vamos a anotar acá. Ustedes van a ver lo que es el diagrama árbol. Principalmente ese es el que se maneja en términos de investigación. Pero ahí tienen uno para justificar. Ponemos los nodos que tenemos, los vértices, y luego vamos a identificar la cantidad de entradas y la cantidad de salidas de cada uno de nuestros vértices. Es como se hace también el camino mínimo, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver y decimos, a ver, el nodo 1, ¿cuántas entradas tiene? Vamos, tiene solamente una entrada, pero tiene dos salidas, es decir, que entrega mucha información. Vamos a ver el nodo 2, tiene dos entradas y ni una salida. Por lo tanto, no es que comparte información, a él le tienen que dar información para poder trabajar. Y el nodo 3 tenemos dos salidas y una entrada. Listo. Y ahora, ¿cómo encontramos cuál de estos es más importante? Más importancia tiene el que entrega información. Y vemos un empate entre los módulos 1 y 3. Y analizamos. Si nosotros queremos disminuir el tiempo de respuesta y garantizar la fidelidad de los datos, necesitamos también tener las características que debe tener el sistema para suministrar datos en tiempo real. Y como resultado, vamos a tener que disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones. Fíjense cómo un simple análisis matemático, utilizando lo que es la teoría de grafos, nos permite identificar y justificar lo que sería una toma de decisión para un proyecto de investigación. Este es un ejemplo muy sencillo, no he profundizado cómo se hace en realidad todo, pero he hecho todo el proceso para que vean cómo funciona, para poder tomar decisiones y justificarlas. Y eso es gracias a la teoría de grafos, que nosotros manejamos también y que inclusive salió desde el campo informático. ¿Se entiende alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Nada, listo, Damián. Gracias. No creo. Ok. Ya saben que si tienen alguna duda pueden cortar en cualquier momento, por favor, con confianza. Bien, sigamos entonces. Ahora, ¿qué pasa con estos grafos? A ver, creo que ahí. Ah, no. A ver. No, no es mensaje, disculpe. ¿Qué pasa con estos grafos? Nosotros los grafos los podemos ordenar de tal manera que agarren una lógica de ordenamiento, ¿sí? Y de esa manera podemos crear lo que son los árboles. Los árboles dentro de la informática son de dos tipos, los binarios y los enearios. Los binarios son aquellos que pueden tener solamente dos salidas, una salida izquierda y una salida derecha. Y los enearios son los que pueden tener ya muchas salidas. Si pensamos en una solución para tener muchas salidas en un árbol eneario, inclusive en un binario, no estamos pensando en una estructura estática, estamos pensando en estructuras netamente dinámicas. ¿Por qué? Porque necesitamos apuntar a los siguientes elementos para poder formar esa estructura que nosotros necesitamos. Bien, entonces, los árboles, acá tenemos un ejemplo también de árboles en Java, fíjense, código, ahí está el árbol binario,
como podemos verlo. Tenemos la raíz, el padre y los hijos. Esto empezamos a denominarlos como los niveles. Tenemos también, fíjense aquí, ordenamiento de palabras. Ahorita vamos a ver un ejemplo con matemáticas para poder tener, ¿no? Ver la idea. Ahora, algo que quiero mostrarles como parte del código aquí para que no digan que yo lo hice a propósito, sino que lo estamos viendo en internet. Fíjense que hemos hecho un ejemplo de estructura en C++, y esta estructura cabalmente se declara igual que en C++, y estamos hablando de un árbol binario en Java. El dato, la relación izquierda y la relación derecha. Luego el nuevo nodo, fíjense que tenemos también el sizeOf, que es una palabra reservada de C++. Tenemos el tamaño, que es una variable. SizeT, que es también un elemento de C++. Por lo tanto, la similitud de todo lo que hemos ido viendo ahora no ha sido un tiempo perdido en lógica solamente, sino que ha sido un tiempo aprovechado para ver también código que va a ser aplicable dentro de nuestro desarrollo de Java. Bien, los árboles binarios entonces se caracterizan por tener dos relaciones, ¿no? Una izquierda y una derecha. Siempre al primer nodo, al que está en la cabeza, es al que debemos respetar mucho, es como las raíces de un árbol. Si nosotros tenemos bien puestas esas raíces, si esas raíces tienen lugar para alimentarse, no están apretadas, etcétera, tienen las condiciones propicias, hablando de una planta normal, ¿qué pasa con ese árbol? Va a crecer, se va a poner fuerte y va a poder siempre mantener su estructura lo mejor posible. En contraparte de un árbol al que le falta el agua, se le caen las hojas, por lo tanto no hay una continuidad. Lo mismo pasa con los nodos raíz de los árboles binarios o enearios en ciencias de la computación. Ese nodo raíz tiene que estar, uno, bien alimentado y saber dónde está puesto, porque es el que nos va a identificar el camino a seguir para poder llegar a los demás nodos. Entonces, nosotros tenemos como características el nodo raíz, tenemos luego los demás que se van añadiendo, se llaman hijos de este, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, aquí en el punto B, tenemos hijo E, hijo F, y B va a ser padre, pero el padre de B es A. Hijos de A son B, C y D. Entonces, aquí también tenemos el grado. Por ejemplo, si tiene dos relaciones, hablamos de un grado 2. Y acá tenemos el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por lo tanto, el grado de este árbol es de nivel 3. Estas últimas que no tienen relaciones se llaman hojas y esas son las características principales de un árbol. Ahora, ¿cómo podemos aplicar un árbol? O sea, tanta cosa para simplemente armar un arbolito y decir, ah, listo. No, no es tan así. Hay una aplicación, por ejemplo, que todos utilizamos calculadora, ¿sí? No hay quien se salve. Y esa notación, esa forma de anotar las operaciones, sale de la lógica de árboles. Se la llama notación polaca. Por ejemplo, aquí tenemos una operación donde tenemos la suma, un valor positivo. Bueno, en realidad este no debería estar de esa manera. Permítanme para tener un ejemplo más. Este ejemplo es bonito. Tenemos aquí paréntesis, paréntesis, 1 más 2, cerramos paréntesis, multiplicación, abrimos paréntesis, 3 menos 4, paréntesis y cerramos el que engloba todo. ¿Cómo ordenamos esta información? Empezamos a meter el orden y empezamos. Fíjense, la agrupación ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Vamos metiendo de izquierda a derecha y vamos a balancear. De esta manera introducimos primero el 1, luego el 1 como es un valor y siempre se va rellenando de izquierda a derecha, pasamos a la izquierda y el 1 finalmente viene acá. Siempre como hojas van a terminar los valores y como padres de esos valores van a ser las operaciones existentes. Entonces fíjense, el 1 termina como hoja izquierda, el siguiente valor como hoja derecha. Luego tenemos una operación entre ellos. La operación se convierte en la raíz. Lo mismo pasa en este otro lado.
tenemos el 3, el 4 y la operación queda en la raíz y la operación que hay entre estas dos operaciones queda como cabecera porque no hay más elementos. Si hubiesen más elementos podemos ir aumentando. Y eso va a ejecutar la computadora. Entonces va a empezar un recorrido en un árbol binario por izquierda. Va a la izquierda, encuentra el valor, busca si tiene más elementos a la izquierda, como no hay, guarda ese valor. Hemos visto la simulación en la arquitectura de von Neumann. Lo guarda en un registro de memoria. Viene acá y dice aquí hay una operación. Entonces ahora como no hay más por izquierda, me voy a la derecha y reviso si hay algo a la izquierda. Como no hay nada a la izquierda, reviso a la derecha. No hay nada a la derecha, entonces me quedo con este valor. Y por lo tanto, lo pongo en un registro de memoria. Y veo que ya tengo dos valores. Subo al padre de estos dos elementos y veo que es una operación. Ejecuto la operación. Y nuevamente sigo subiendo de nivel. Ahora el siguiente nivel veo y es una operación. Y voy a, como ya he terminado, no hay otro nodo arriba, me voy a la derecha. Y de esa derecha me voy primero a la izquierda. Por eso recorro siempre por izquierda el camino, ¿no? Busco más a la izquierda y no hay más elementos, por lo tanto guardo en el registro de memoria este valor. Voy al nodo padre y empiezo a revisar por derecha. Y de ese elemento derecho me voy a la izquierda. Como no hay a la izquierda nada, me quedo con ese valor y lo guardo en registro de memoria. Subo un nivel para verificar y encuentro una operación. Por lo tanto, ejecuto la operación entre los dos valores que tengo en memoria. Luego subo un nivel nuevamente y veo que en ese nivel ya no hay más, es el último. Por lo tanto, ejecuto esa operación y de ese modo he resuelto un ejercicio matemático. A esto se llama notación polaca y es una aplicación muy útil de los que son los árboles binarios. No sé si ustedes habían visto este tipo de notación ya en estructura de datos, si habían hecho algún ejemplo. No tan así, creo, detallado, pero algo de los padres y los hijos, eso sí, me acuerdo que explicó un rato la ingeniera. Que tocaron, ya, perfecto. Muchas gracias por el dato, Harold. Bien, entonces vamos a continuar. Esta, como les decía, es una de las aplicaciones más conocidas de lo que son los árboles binarios. Esto también se puede hacer para ordenamiento y búsqueda, porque yo puedo partir mis datos en mitades, fíjense, y hacer la búsqueda. No sé si recuerdan el método del quicksort, ordenación rápida. A ver, quicksort, creo que es este o este, vamos a ver. A ver, a raíz del tamaño, vamos a hacerlo con barriles y vamos a correrlo. Y aquí empieza a generar valores y luego va a empezar a ordenar el quicksort. ¿Qué hace el quicksort? Parte a la mitad y ordena esos dos elementos. Toma la otra mitad y los va a ordenar en función a su lógica. ¿Sí? Son 83 pasos que tenemos que hacer. No, ¿sí? Cada elemento. ¿Sí? Va particionando. Ahora, del quicksort, del ordenamiento rápido, que va partiendo a la mitad todo, nosotros también tenemos una búsqueda binaria. Es uno de los algoritmos más óptimos que existe en búsqueda. Vamos a ver el simulador. Lo que hace esto es dividir un problema en partes. Es como lo que habíamos dicho, ¿no? De la guía telefónica, en la cual nosotros, a ver, para que me puedan ver, voy a dejar de compartir. Perfecto. Vamos a... Listo. Ahora sí me pueden ver. Sí, sí. Perfecto. Gracias.
Vamos a imaginar que esta es mi guía telefónica. Ahí está. Tengo varios elementos, no, mejor un libro. Aquí está. El tejido del cosmos. Bien, tengo mi guía. Entonces, para buscar un número, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en clases creo que también usamos el apellido Pérez. Queremos buscar a Pérez en la guía. ¿Qué hacemos? Agarramos la mitad aproximadamente de la guía y nos fijamos en qué letra estoy. Miro a la izquierda y veo que estoy, por ejemplo, en la letra M. Y digo, ¿Pérez está a la izquierda? No, Pérez va a estar a la derecha. Entonces desecho esa mitad de mi guía, ya no me sirve, y tomo la siguiente mitad, la mitad de la derecha. Luego parto nuevamente en dos ese problema y reviso. Imaginemos que estoy en la R ahora. Por lo tanto digo, Pérez va a estar a la derecha o a la izquierda, a la izquierda. Por lo tanto, desecho la mitad de ese problema y me voy por el lado izquierdo. Fíjense cómo en 2 pasos hemos disminuido tanto el problema. Y eso se hace gracias también a los árboles binarios. Esa es otra aplicación de lo que son los árboles binarios. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Creo que algunos se desconectaron, ¿no? Estábamos 7, ahora hay 2 problemas de conexión, me imagino. Bien, entonces, aquí está. Sigamos con la búsqueda binaria. Entonces, la búsqueda binaria hace eso. Parte en dos el problema y va buscando de manera que bota parte del problema y sigue su búsqueda. Vamos a ver si encuentro el simulador que quiero. La búsqueda binaria, simulador. Ahora sí. Vamos a ver si en este hay, si no lo dejamos ya el ejemplo y se los mando el videito para que puedan verlo dinámicamente. Sí, se los voy a mandar después. Hay una simulación muy bonita, uno genera sus valores y va viendo cómo se ordena. Entonces lo que hace es dividir el problema en dos. Ese problema que teníamos agarra y lo parte en dos. Y luego va tomando la otra mitad. Entonces podemos hacer un ordenamiento en un árbol binario para poder hacer una búsqueda más rápida, de modo que no tenemos que avanzar tanto en el problema y eso se convierte en un algoritmo logarítmico y ya va cambiando muy poco conforme se va aumentando los elementos. Por ejemplo, si necesitamos buscar 1.000.000 de elementos, los pasos que va a hacer realmente se van a simplificar. Vamos a entrar a calculadora para mostrarles. Me voy a ir a calculadora científica. Voy a decir que quiero 1.000.000 de elementos y voy a sacar entonces el logaritmo en base 10. Por lo tanto, son 6 movimientos que voy a necesitar para poder disminuir ese problema. El logaritmo neperiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. Logaritmo neperiano, no logaritmo en base 10. El logaritmo neperiano, entonces son 13.8. Ahora sí tiene lógica la cantidad de búsqueda. Son 13, 14 pasos que yo necesito para hacer una búsqueda en 1.000.000 de registros. Acelera muchísimo el tema de la búsqueda. Eso es gracias a la búsqueda binaria y también se puede conseguir o lograr con la aplicación de árboles. Bien, esas son las estructuras básicas que nosotros tenemos. Ya la parte dinámica de listas es lo que hemos estado viendo y que vamos a hacer ahorita un poquito de código. Por lo tanto, ya conocemos un poco lo que vendría a ser la organización, la clasificación que se da para las estructuras de datos y lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? En base de datos también yo necesito definir en muchos casos mis datos, mi estructura de datos, sobre todo estáticas. Pero en las bases de datos actuales, por ejemplo, tenemos base de datos
muy avanzadas como en la aplicación de grafos, ¿ya? Base de datos con grafos. Entonces tenemos la base de datos orientada a grafos. Tenemos que hacer la implementación de esa lógica de grafos en una base de datos. Tenemos herramientas ya que nos ayudan en eso, pero fíjense cómo ha ido progresando el tema del tratamiento de los datos y el manejo de las estructuras para poder conseguir una optimización mayor. Y eso es gracias a la cantidad de demanda de datos que existe. Por ejemplo, la información se duplica el conocimiento de la humanidad. Hay un artículo que siguiendo una curva de un análisis que se hizo en la década de los 80, si no me equivoco, se habla de una duplicación del conocimiento. Esa idea fue transmitida por Richard Buckminster, no sé si pronuncié bien, a principios del siglo pasado. Se estimaba que el conocimiento se duplicaba cada 100 años, hace un siglo. En cambio, en la actualidad el tiempo, miren, se ha reducido a menos de 2 años. Esto es del 2017. Vamos a ver si estoy correcto en ese dato. Debería ser del 2017. A ver. Listo, editorial, vamos a guardar. Nunca bajen un PDF sin revisarlo. 2016. Le pelé por un año. Entonces, ya actualmente la información se está duplicando mucho más rápido que antes. Y necesitamos organizar mejor la información y ahí es donde, por ejemplo, San Google, indexación de Google. Google tiene un sistema basado en grafos y con teoría de árboles para poder realizar la indexación de las búsquedas. Así es como puede hacer tanta búsqueda en poco tiempo. Porque si, por ejemplo, yo agarro en San Google y pongo código burbuja en Java. 122.000 resultados en 0.42 segundos. O sea, imagínense la cantidad de información que se está manejando. Y no es precisamente por las capacidades de las computadoras, que sí influye, sí, pero es el mismo algoritmo el que optimiza los resultados. Si yo busco, por ejemplo, carrera de autos, 38 millones de resultados en 0.54 segundos. Apenas un par de segundos más que en la anterior. O sea, estamos hablando de centésimas de segundo para capturar 38 millones de resultados. ¿Sí? Pongamos algo más interesante, vacaciones. 437 millones en 0.48 segundos. Entonces, esa algoritmia es la que le da vida para que se pueda tratar la información de manera más rápida. Bien, ¿preguntas? Nada, perfecto. Antes de continuar y para distraernos un poco, les voy a pasar el enlace de un pequeño cuestionario. Ya, se los voy a pasar por el chat. Voy a pausar la grabación mientras ustedes van haciendo. Nos vamos a tomar unos 10 minutos para hacerlo. Permítanme detener la grabación. Grabación. Perfecto. Todavía me sale de que nadie ha entregado. Vamos entregando, por favor, para que podamos resolverlo.
No puedo acceder al enlace. A ver. ¿Todavía nadie? Inge, en blog de notas igual sirve subirlo, ¿no? Sirve, sirve. Ahí. Listo. Bien. Tiempo y marcador. Se completó el tiempo. No deja copiar. Basta que envíen un TXT, ¿cuál sería la parte que cambiaría? Para que no se hagan en todo el problema. Puede ser también tema de internet. Inge, Diga. ahorita voy a mandar ya terminé, pero Ya, de acuerdo, dele. el internet está un poco lento. De acuerdo. Yo ya le envié. Sí, ya veo Kim y Cuba. Damián y Juan Carlos. A ver, vamos a ver el código. Damián. A ver. Le cambió el nombre para empezar. Perfecto. Bueno. Solicita los valores. Y A menor. Y le cambió esto. Perfecto, Kim. Eso tenía duda. ¿Había que cambiar el nombre? No No, hacía pero está falta. bien. Está bien. Está buena la jugada. Y que dije por si acaso, ¿no? De que la función se llama mayor y pide el menor, entonces. No sé. ¿Quiénes le falta? Vamos, vamos. Voy a deshabilitar. Ya tengo una tercera. Bien, Giordano. Vamos, vamos. Bueno, 4 respuestas.
vamos a revisar el código. Está aquí. En realidad lo único que había que cambiar, inclusive podía quedar lo mismo, lo único que podía cambiar aquí, por ejemplo, B y A, y el mensaje que se daba arriba. En vez de decir es mayor, se ponía es menor. También podía mantener el B y el A. Y simplemente cambiar las comparaciones. También era válido. Y Kim dijo no. Lo que vamos a hacer es ordenarlo, ponerlo bien. Y creó una nueva función que se llama menor. Y hizo el mismo cambio de cambiar la condición. Perfecto. Voy a aprovechar para... ¿Están pudiendo ver todos mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Por favor, terminen de enviar. Son 5 respuestas recién que tengo. Bien, aquí algo que corrigió Kim, que me envió, le puse, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto de aquí no es recomendable de hacer, ¿ya? Yo lo puse justamente para parte de la dinámica, que veamos que sí funciona, pero no es recomendable porque estoy haciendo una asignación donde estoy haciendo una comparación. Entonces no es prudente, no es recomendable hacer ese tipo de cosas. Intentemos siempre hacerlo de manera separada. Por ejemplo, si voy a trabajar con auxiliar, podría yo haberlo hecho directamente cuando creo la variable, también inicializarla. Entonces, con un solo igual y podíamos hacer todo. Y aquí me ahorraba ese paréntesis. ¿Ya? Eso como una recomendación de programación. Bien, otro elemento importante es el uso de las funciones. Fíjense, acá yo he declarado solamente una función, pero acá estoy utilizando una segunda, que es solicitar. ¿Por qué me funciona si no lo he puesto en el encabezado? Me funciona por el simple hecho de que solicitar quedó encima de mi función mayor. Entonces, si yo quiero ocultar información, funcionalidades en realidad, de una función a otra, yo puedo utilizar la jerarquía. ¿En qué orden las pongo? Para poderlas ver necesito de que vean el encabezado, por eso es que ponemos acá toda la lista de funciones que vamos a utilizar. Pero si quisiera que una no pueda usar a otra, por ejemplo, si yo agarro a solicitar y la pongo debajo para que mayor no pueda verla y vuelvo a ejecutar mi programa, voy a tener un pequeño problema que me dice en la función mayor solicitar no existe, no está declarada, solamente porque cambió el lugar. Entonces es otro medio, otra forma de poder hacer el ocultamiento de información que después vamos a verlo como público, privado y protegido en programación orientada a objetos. Bien, resulta que cuando nosotros estamos haciendo desarrollo, empieza a alargarse el código. Fíjense, aquí es una cosa tan corta como encontrar el menor y el mayor y ya tenemos varias listas, varias líneas de código. ¿Sí? Aquí tenemos ya 48 líneas de código. Imagínense programas más complejos que necesitan mayor cantidad de líneas, mayores funciones, etcétera. Entonces se va haciendo complejo. De ahí nació el paradigma orientado a objetos, pero eso lo vamos a ver todavía enseguida. La programación estructurada, el paradigma de la programación estructurada, inventó algo para poder combatir eso. ¿Ya? Aquí tengo en mi escritorio lo que es prueba de examen. Está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que buscó como solución la programación estructurada? Dijo, pucha, tenemos tantas cosas y mi función principal main queda perdida. Es más, aquí fíjense, main casi ni se nota. Entonces, lo que dicen, bueno, vamos a crear un archivo que va a ser también de C++, pero a este archivo le vamos a poner elementos especiales. ¿Ya?
Estos elementos especiales van a ser los siguientes. Sí, vamos a dejar esto todavía un rato y nos vamos por aquí. Fíjense que en Java también tenemos esa opción. Ahorita la vamos a ver en C++, ¿ya? ¿Cómo crear una librería propia en lenguaje C++? ¿Qué es una librería? La definición de una librería si nosotros buscamos en Internet, se definen las librerías de programación como conjuntos de archivos de código, ¿sí? Hablamos netamente de código, que se utilizan para qué? Para poder hacer el desarrollo de software. Pero tienen como objetivo el facilitar la programación, porque nos permiten ordenar, organizar y esconder líneas de código para no rellenar tanto elementos importantes como puede ser la función, por ejemplo, principal, esconderla y así vamos quitando la complejidad también de la corrección de nuestro código. ¿Cómo consigue eso? Al proporcionar funcionalidades comunes, es decir, hacemos la reutilización de código, que ya han sido resueltas previamente por otros programadores. Entonces yo creo mis librerías y puedo entregarlas al mundo, liberarlas para que puedan ser utilizadas. ¿Qué elementos tiene una librería? Bien, una librería tiene estos elementos. Vamos a ir armándola y vamos a entender el código, ¿de acuerdo? Voy a crear mi plantilla, programa C++ en blanco, borramos esto y ponemos esto. Listo. Estos elementos. Tenemos un if and def y tenemos un define. Si no está definida esta librería, entonces definirla. Y me va a incluir código, ¿ya? Para poder hacer mi, valga la redundancia, código que necesito hacer y termino la definición. Vamos a cambiar el nombre en vez de librería, vamos a llamarle prueba exa. Vamos a cambiar esto para que se comprenda ciertos elementos. Tenemos que evitar un poco utilizar los espacios. Lo voy a rebautizar a prueba exa cpp. Luego vamos a crear acá nuestra librería, que la vamos a llamar mayor. Pero esta librería va a ser una .h porque va a llevar el encabezado. Y vamos a crear una más que va a ser también mayor en el mismo lugar donde hemos guardado mi encabezado, pero ya no va a ser .h, va a ser .c. La función principal no debe ir en esta librería y yo debo agregar mi definición. Entonces aquí yo voy a hacer la inclusión, include. Como voy a dictar una dirección, utilizo comillas dobles y voy a dar la dirección de mi librería, de mi código. Me voy aquí, me voy a mi escritorio y aquí tengo mi código. Entonces voy a necesitar esta dirección. Perfecto. ¿Dónde está el escritorio? El escritorio está en el C2 puntos. Luego tenemos que entrar a, ¿quién se recuerda? Usuarios, luego a mi usuario, luego a escritorio. Y ahí es donde tengo mi código. Entonces, esa es la dirección que yo necesito. ¿Listo? Y ahora el nombre de mi librería. ¿Cómo se llama? Mayor. ¿Punto qué? Punto H. Guardo esto. Yo necesito incluir mi clásica IOStream. Y ahora voy a declarar aquí mis funciones. Por ejemplo, void mayor y nada más. Void menor, nada más. Esta que es para solicitar, ¿sí?
La puedo declarar en el encabezado si sé que la voy a utilizar en más cosas, ¿ya? Por el momento la vamos a dejar ahí para tomar la decisión con el ejemplo. Ahora vamos a hacer el código. En el código es donde yo agarro y meto ya el código de mis funciones. En la punto C. Ahí está menor, ahí está mayor y ahí está solicitar. Solicitar no le he definido, pero si yo compilo aquí, listo. Listo, me dice que no tengo aquí mi archivo. Mayor punto C. Ahora sí. Perfecto. Voy a compilar nuevamente y me da un error en IOStream. La compilación ha sido terminada. Perfecto. Bien, hemos dicho que teníamos que añadir nuestra clásica IOStream. ¿Ya? Si yo compilo poniendo en comentario la librería, vamos a tener más nombres, más errores. ¿Por qué? Porque no tenemos las definiciones de, por ejemplo, mis tipos de datos básicos, de mi string, de mi entero. Si yo voy por acá, dice de que no encuentra la definición de mayor. Y eso que está el encabezado. Ahí está, void mayor, void menor. Vamos acá. ¿Y qué me dice el error si ya lo ha anotado? ¿Alguien notó el error? Les muestro de nuevo. Ahí están nuestras declaraciones y acá están nuestros archivos. Está con mayúsculas, mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Mayor y menor. Listo, nos vamos a nuestro programa. Voy a guardar y voy a recompilar. Y fíjense que en vez de disminuir están aumentados. Un conflicto de tipos. Mayor, menor. Y acá me dice que hay un conflicto de tipos. Luego hay problemas con la función solicitar. Hay problemas con la función menor. ¿Sí? Pareciera de que el código al hacer el control C, control V no está funcionando, ¿verdad? Que hay un conflicto ahí, falta una definición. Bien, les voy a mostrar un código, voy a cerrarlo este sin y después lo vamos a volver a abrir. Quiero mostrarles las diferencias para que ustedes vayan viendo y adaptándose a ver la comparación, como hemos estado haciendo la dinámica siempre de poder ir analizando código directamente, ¿ya? Aquí, listo. Vamos a abrirlo acá. Aquí tengo un encabezado, fíjense, me incluye IOStream, no está en mi archivo de código propiamente dicho, sino en mi cabecera, listas. Aquí está la definición. Fíjense que el nombre debe ser el mismo del archivo que de la definición. Ya. Estamos repasando ahora las reglas, ¿sí? Para ver qué es lo que falló en el otro. Entonces, el nombre, cabecera listas, cabecera listas. Aquí está la definición, perdón, la inclusión de mi librería IOStream, mi librería estándar de entrada y salida. Tengo el final de la definición. Acá tengo mi declaración de estructuras, tipos de estructuras y tengo una función. Luego incluyo el código de cabecera listas .cpp y mi end if. Cabecera listas, ¿sí? .cpp tiene la función nodo del código y si yo ejecuto esto, fíjense que, a ver acá, tengo un problema de definición por mi función principal, cabecera listas, listo. Pero quiero mostrarles algo más que ahorita también vamos a hacer con el otro ejemplo. Perfecto. Yo voy a llamar a mi cabecera listas. Aquí lo tengo en la misma carpeta, por lo tanto no voy a tener problema. Vamos a ponerlo en la misma carpeta. Es importante el tema de manejar las carpetas. Ya siempre tiene que estar el contenido en la misma carpeta o poner toda la dirección. Entonces tengo proyecto listas, listas enlazadas y acá está
mis otros códigos. Por lo tanto, aquí es donde yo puedo programa principal.cpp. Acá está mi programa principal y voy a llamar a mostrar datos. Listo. Me voy a ir a mi función principal. ¿Qué necesito para mostrar datos? Necesitaría mis estructuras. Nodo, asterisco, y voy a declarar una variable auxiliar. Auxiliar va a tomar una porción de memoria que habíamos mostrado que es la instrucción, la palabra reservada new de tipo nodo. Le asigna la memoria y nosotros enviamos auxiliar. Voy a guardar y voy a compilar. Me dice que tengo un error de punto y coma, pero no me dice que no reconoce nada de las cosas. Voy a volver a compilar al haber puesto ese punto y coma. Y fíjense que no me va, aquí sí me dio producto lleno, mostrar datos. Tengo un problema de referencia. ¿Por qué? Porque no he colocado ninguna información. ¿Ya? Pero acá no pasa nada, no me da ninguna alerta en esta parte. ¿Por qué? Porque estos archivos que tenemos aquí, que eran los que estábamos creando hace un rato y que nos daba supuestamente el error, son los que guardan el código que voy a poder reutilizar. Yo, una vez codifico estas librerías, puedo olvidarme. Por ejemplo, aquí estoy declarando una variable nodo. Nodo no es una variable que pertenece a C++ de manera estándar. Esa de dónde la está sacando, ha buscado aquí en cabecera listas y dice, aquí está la definición. ¿Dónde específicamente? Aquí. Type def, struct, producto lleno, nodo. Por eso es que puedo utilizarlo acá. Por el momento esto no funciona porque no están las demás funciones. Ya, por ese motivo me está dando el error. Bien, entonces de aquí yo puedo sacar mi definición, ya está en esta librería. Ya yo no necesito en mi función principal poner todo el código como hacía antes. Esta es la reutilización de código. Eso es parte nativa en la orientación a objetos. Vamos a continuar con el ejemplo, pero vamos a pasar primero aquí, ya, para poder hacer una comparativa. Programación orientada a objetos. Ya habíamos hecho una pequeña introducción al inicio de nuestro semestre, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre los conceptos de Java. Y habíamos dicho que la programación orientada a objetos se definía como un paradigma de la programación, una manera de programar en específico, donde el código está organizado de tal manera que tenemos unas unidades denominadas clases, las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir objetivos de las aplicaciones. Pero quedámonos con la primera parte. Se define como un paradigma de la programación, donde se organiza el código en unidades denominadas clases. Entonces, primero vamos a definir qué es un paradigma. Si nosotros buscamos el significado de paradigma, vemos que paradigma se puede definir como un ejemplo o modelo de algo. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Suecia suele presentar como paradigma de sistema democrático. En la parte lingüística es un conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto, porque cumplen la misma función, la funcionalidad. Entonces, el paradigma en la programación orientada a objetos, programación estructurada, más es relacionada con el primer concepto, un modelo de algo. Pero para comprender paradigma y quitarnos un poco esa idea y poder comprender un poco de manera más general, video paradigma. Acá tenemos un video en YouTube que nos habla de un paradigma. Voy a compartírselos. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo.
Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaron. Bien, paradigma. Ese video es muy interesante. El paradigma de la programación estructurada, de la programación lineal, inicialmente se debe relacionar con las características que se tenían de los equipos en ese momento. Hemos hablado ya de la evolución de la computadora, que primero eran las tarjetas perforadas, luego salió el lenguaje assembler, que era de tipo lineal, y después los programadores se acostumbraron. Hubo una migración y costó mucho tiempo en poder llegar a ese punto. Y es así que, por ejemplo, la creación de la programación orientada a objetos data ya de bastantes años atrás, mitad de los años 60, pero recién ahora, en el 2020, en la década del 2020, es que estamos implementando en su totalidad la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque estábamos embebidos en un paradigma estructurado, primero un lineal, luego un estructurado, y nos costó salir de ahí. Al igual que los monitos que se acostumbraron, bueno, como desarrolladores muchas veces nos toca hacer un cambio y nos cuesta. Entonces el paradigma orientado a objetos le costó salir y ahora estamos acostumbrándonos a él. Es importante conocer lo previo, lo que hemos estado viendo, la programación estructurada, para poder comprender y comparar la evolución que existió de un punto a otro, ¿ya? Para poder tener la idea, la referencia, perdón, creo que no, pensé que era un mensaje, lo que ha habido de cambio de un paradigma a otro y ver las ventajas que puede existir. Ahora, después de la programación orientada, hay un nuevo paradigma. La programación orientada a eventos. Y fíjense que Java es uno de los que tiene ya su preparación para los eventos, también Python. C++, lastimosamente, no. La programación dirigida a eventos es un paradigma de programación, nuevamente al término paradigma, en el que tanto la estructura como la ejecución del programa van determinados por sucesos que ocurren en el sistema, definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen. Cuando hicimos los ejemplos de Scratch, no sé si recuerdan, podíamos poner de que el proceso se inicie después de que el usuario dio un clic o cuando presionábamos las teclas avanzar, arriba, abajo o izquierda, derecha, dependiendo del código que estábamos haciendo. Es un evento que lo que hace es lanzar o iniciar una acción necesaria. La programación orientada a eventos es muy desarrollada, por ejemplo, en las prácticas de desarrollo web, porque ahí son eventos que hacen de que la página, por ejemplo, envíe información. La página va a quedar estática hasta que el usuario dé clic en enviar. Ahí tenemos los eventos, entonces podemos hacer cuando el mouse o con el mouse hacemos clic, al presionar una tecla definida, al hacer clic en algunos de los objetos, cuando el fondo cambie, cuando el volumen del sonido esté de cierta manera, al recibir un mensaje, nosotros vamos a poder iniciar un proceso, un evento, para poder realizar lo que nosotros necesitamos. Ya, entonces ahí es donde podemos comprender la evolución ya de un paradigma más, que es la programación orientada a eventos. Ya comprendimos paradigma, ya hemos visto los elementos que tenemos. Y ahora, ¿qué es la programación orientada a objetos en realidad? Entonces, ¿qué es un objeto?
Bien, la programación orientada a objetos, siendo un paradigma, es decir, un modelo, un estilo de programación, y aquí hago una pausa. Por lo tanto, no es malo seguir con la programación estructurada, sino que es un paradigma diferente, con sus propias herramientas, con sus propios métodos, con sus propios elementos, ¿sí? ¿En qué se basa la programación orientada a objetos? En conceptos de clases y objetos, valga la redundancia. Este tipo de programación, fíjense, se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples. Cada objeto es una pieza la cual yo puedo reutilizar para poder hacer planos de código. Y por lo tanto, voy a poder crear instancias individuales de cada objeto. Las instancias son como la declaración de una variable. Voy a crear ese elemento en memoria para poderlo utilizar. Dentro de la historia, fíjense, han aparecido diferentes paradigmas de programación, secuenciales, como el COBOL, procedimentales, como BASIC o C, que se centraban más en la lógica que en los datos, otros modernos como Java, C#, Python, que utilizan paradigmas para definir los programas, siendo programación orientada a objetos la más popular. En la orientación a objetos, lo que buscamos en realidad es centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en objetos, lo que constituye la base de este paradigma. Es decir, vemos la funcionalidad y los datos, qué va a hacer y qué necesita para hacer lo que tiene que hacer, y de ahí nosotros arrancamos con la programación orientada a objetos. Ahora, clases, objetos e instancias. La clase es el concepto abstracto de algo, ¿ya? Entonces, la clase viene a ser como la plantilla que nos va a definir la realidad. Y ahí dice, ¿no? Define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo, es decir, la abstracción que nosotros hacemos para plasmarla en el computador. Por ejemplo, una clase para representar animales puede llamarse animal y tener una serie de atributos. Sus atributos son los datos que vamos a manejar de esa clase, como el nombre, la edad, que normalmente son propiedades, ¿no? Y una serie de comportamientos, que son los métodos, los métodos, perdón, las funciones, que puede tener, como por ejemplo caminar, comer, y a su vez implementan métodos de clase funciones. Un ejemplo sencillo de un objeto, ¿sí?, es el de animal que tiene una edad, por lo que creamos un nuevo atributo edad. Y además puede envejecer, por lo que definimos un nuevo método. Datos y lógica es lo que estamos trabajando, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que define en muchos programas la definición de una clase, que es la definición global y genérica de los objetos. Ahí tenemos el perro, que se llama Pancho y tiene 4 años. Tenemos sus atributos. Este gato, que es genérico, es el objeto, que se llama Paco y tiene 3 años. Y este gato y este perro pueden, por ejemplo, caminar y comer. Y ahí es la construcción del objeto como tal. Con la clase se pueden crear instancias de este objeto, cada uno de ellos con sus atributos definidos, ¿no? Entonces ya tengo como las variables de cada uno por separado. Entonces, los dos están definidos por la clase animal, pero son instancias distintas. Tenemos acá una variable, una instancia que es perro y otra instancia que es gato. Tenemos una clase, ¿sí?, y cada uno es un objeto. 4 principios de la programación orientada a objetos. Y aquí viene un tema muy importante. La primera, la encapsulación. ¿Qué es lo que contiene? Toda la información importante de un objeto dentro del mismo. Es decir, que el objeto como tal se comporta como un solo elemento. Así como nosotros que podemos comer, dormir, hacer ejercicio, bañarnos, cambiarnos, etcétera. Tenemos nuestras funciones, ¿sí? Lo que tiene la encapsulación es que el todo de nosotros, tenemos un nombre, una edad, está dentro de nosotros, no tenemos por separado esos elementos, ¿sí? No tenemos la edad separada a nosotros somos los que tenemos esa edad, nosotros somos los que podemos caminar. Por lo tanto, toda esa información y todos esos métodos están en un solo contenedor, que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de que todo eso se oculta a los demás para el mundo exterior, agrupándolo en una sola clase que tiene las características
que nosotros estamos necesitando y pueden ser de diferentes maneras, privada, pública o protegida. La encapsulación de cada objeto, fíjense, es responsable de su propia información y su propio estado. La única forma en la que éste puede modificar es mediante sus propios métodos, es decir, que se acaba esto de que nosotros hacíamos en la programación de C++, que estábamos haciendo en programación estructurada, donde tenemos un cabecera, que era lo que estábamos aprendiendo a hacer, donde tengo una función y cualquiera puede ver esa función y cualquiera puede utilizar esa función. No, ahora cada objeto utiliza sus propios elementos, sus propias funcionalidades, sus propios métodos para poder manejar su información. Por lo tanto, los atributos se mantienen como internos del objeto y por ello no deberían ser accesibles desde fuera. ¿Ya? Siendo que para modificarlos necesitamos llamar a las funciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, bueno, aunque el caso puede variar cuando estamos en el hospital, pero ¿quién nos va a dar de comer cuando estamos grandes? Solamente nosotros. Cuando somos bebés, sí, nos dan nuestros padres. Pero ya a un término mayor, quienes pueden comer somos nosotros, es nuestra funcionalidad. Bien. La abstracción. La abstracción es cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados del objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a cada objeto complejo. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos, los programadores suelen ser muy grandes. Perdón, los programas. Y los objetos se comunican mucho entre sí. Entonces yo puedo comunicarme. Por ejemplo, yo me comunico con ustedes. Tenemos un canal de comunicación, hemos usado WhatsApp, usamos la plataforma, usamos la carpeta compartida. Por lo tanto, esos canales de comunicación, que es como si nosotros estuviéramos hablando, la abstracción de podernos comunicar, facilitan lo que nosotros necesitamos hacer. En el caso de la programación, el mantenimiento de un código de gran tamaño, donde a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Por ejemplo, estábamos teniendo clases presenciales. ¿Qué pasó? Ahora, por el paro, estamos teniendo clases virtuales. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado un mensaje, un canal de comunicación, en el cual yo en la plataforma les dice que este es el enlace para nuestra clase del día jueves. Les he mandado una solicitud por el calendario con los correos de la universidad para que ustedes puedan tener el enlace para nuestro encuentro de hoy. Y por lo tanto, estamos facilitando ese mantenimiento de código que es nuestra relación para nuestros encuentros. ¿Ya? ¿Existen cambios? Sí, hemos pasado de presenciales a virtuales y por mensajes es que nos hemos podido comunicar para establecer las condiciones. Entonces, esta abstracción se basa en usar cosas simples para representar la complejidad. Los objetos y las clases representan código subyacente, ocultando los detalles más complejos al usuario. Si ya no tengo que preocuparme. Si ustedes me dicen, ingeniero, por favor, mándenos el código de ejemplo que estamos haciendo, yo me voy a encargar de enviárselos. Ustedes me enviaron un mensaje y yo como objeto voy a responder a ese mensaje. La herencia. Relaciones jerárquicas entre las clases y reutilización de código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo con la herencia puedo declarar que un objeto va a heredar las características de otro y además va a tener ciertas características propias. Es lo que pasa cuando nosotros, bueno, no en la jerarquía, en la evolución de las personas. Nuestros padres tienen características independientes el uno del otro y otras similares, pero nosotros cuando nacemos adquirimos características de uno y de otro. Por lo tanto, vamos a tener comportamientos de nuestros padres, pero también vamos a tener comportamientos propios adicionales. Polimorfismo. Consiste en ¿qué? En diseñar objetos para compartir comportamientos, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras. Es decir, es la capacidad de presentar la misma cara, la misma interfaz, para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. ¿Sí? Al utilizar la herencia, los objetos pueden anular comportamientos principales compartidos, con comportamientos secundarios que son específicos de cada uno. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, nuestros padres nos dijeron, tenés que meter, por ejemplo, estamos comiendo sopa, la sopa va en el plato, tenés que levantarla con cuidado, no te agaches, no te apoyes en la mesa,
una serie de características que eran estándares, pero sobre ello nosotros tenemos comportamientos secundarios específicos. Comemos sopa y, por ejemplo, la sorbemos, para decir algo, ¿no? Es una característica propia del objeto que ha sido creado heredando características de los principales. Ahora, alrededor de estos principios de programación orientada a objetos se construyen muchas cosas, por ejemplo, los principios SOLID o los patrones de diseño. El tema de los patrones de diseño es muy interesante porque lo que hace es, los patrones de diseño son una solución general reutilizable y aplicable a diferentes problemas de diseños de software. Se trata de plantillas que identifican problemas en el sistema y proporcionan ya soluciones apropiadas a problemas que son generales, a los que se han enfrentado los desarrolladores durante un largo periodo de tiempo, a través de prueba y error. Entonces, por ejemplo, tenemos los patrones creacionales, patrones estructurales y de comportamiento. Por ejemplo, en creacional tenemos esto, los prototipos, es uno de los que más se utiliza, los factores de fábrica o fábrica de métodos, los estructurales, perdón, disculpe que ando un poco mal de la garganta. En los estructurales tenemos, por ejemplo, los puentes, bueno, los proxies, adaptadores, comportamiento, puertas, observación, momentos, mediadores, etcétera. Entonces son patrones que nosotros podemos utilizar para poder evitar y corregir posibles errores que tengamos. Dentro de los SOLID son 5 principios que nos ayudan a desarrollar software. Son, fíjense, SOLID, single repositorio principal simple, puede ser la traducción tal vez, Open Close Principal, y bueno, todo el listado. Hablamos de cohesión, responsabilidad única, abierto cerrado, sustitución del list-scope, segregación de la interfaz, dependencias. Ahora, todo eso se va viendo poco a poco en lo que es la programación orientada a objetos. Hay muchos lenguajes de programación orientada a objetos que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué estamos empezando con Java? Porque si vemos, Java es lenguajes de programación más utilizados 2022. Listo. 5 lenguajes más utilizados en el mundo. Si nosotros accedemos a esta información, tenemos Python, tenemos Java, tenemos C, tenemos C++ y JavaScript. Justamente miren, hemos empezado con C++, viendo características, para poder pasar a Java, que es un lenguaje orientado a objetos netamente. Ahora, en el 2022, nuevos lenguajes, 5 lenguajes, Python, Java, propósito general, orientado a objetos, para tener dependencias de implementación mínimas posibles. C# es otro de los mejores lenguajes de programación, creado por Microsoft, en realidad inicializado por la NASA, luego Microsoft lo compró. Está presente en entornos empresariales como instituciones gubernamentales, entidades bancarias, médicas, entre otros. C++, que se caracteriza por ser extremadamente rápido y estable, lo que lo sitúa como uno de los mejores lenguajes de programación, además de proporcionar STL o una biblioteca de plantillas estándar, es decir, un conjunto de bibliotecas listas ya para poder utilizar. JavaScript, uno de los más utilizados para crear ¿qué? Páginas web dinámicas. Entonces, cada lenguaje de programación tiene sus propias características en función a lo que nosotros queremos hacer, necesitamos hacer. Si vamos a ver un poco las estadísticas y vemos el comportamiento del mercado, y vemos un histórico, vamos a ver que van cambiando, ¿sí? Van cambiando dependiendo de el año, la demanda. Tenemos Perl, tenemos Ruby, TypeScript,
Pero fíjense que estos más o menos siempre se han mantenido, sobre todo los lenguajes C, C++, C Sharp han sido estándares. Y todos estos mantienen elementos muy similares junto con Java y luego ya Python, que es una combinación bastante interesante. Bien, vamos a dejarlo porque ya hemos visto los conceptos. Entonces, programación orientada a objetos es un paradigma, algo a lo cual nos acostumbramos porque tiene sus características, es como una receta que nosotros podemos seguir. Ahora, ¿de dónde salió el dato? Del nombre. Se llama así a cualquier lenguaje de programación que implementa los conceptos definidos por la programación orientada a objetos. ADA es un lenguaje ADA es un lenguaje de programación que, fíjense, es orientado a objetos, fuertemente tipado, igual que C++, igual que Java, de forma estática, que fue diseñado por tantos en cargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que les había comentado. Este tiene sus extensiones que son la ADB y la ADS. Fue influido por C++, Eiffel, PLSQL, VHDL, Ruby y Java. También, ha influido por Algol 68, Pascal, que les había comentado, C++, ADA 95, Smalltalk, Java. Es decir que ha recibido también características. Paradigma orientado a objetos, imperativo, sistema de tipos, fuerte, estático, seguro y nominativo. La última versión de ADA salió en el 2012. O sea, hace 6 años, 8 meses y 23 días. El lenguaje de ADA es muy interesante, pero muy complejo. Nació, como ustedes leían, del Departamento de Defensa para hacer muchas cosas a la vez y por eso fue que quedó muy complejo. ¿Ya? Podemos encontrar ejemplos, código de ADA es bastante interesante, pero como les digo, su complejidad hizo de que quedara fuera. Aquí tenemos un pequeño caso, fíjense, tiene parte de Pascal, esto es propio de Pascal. Procedure es parte de Pascal. La declaración, ese integer es propio de Pascal. Y los mensajes, ¿no?, que comparte. Aquí hay otro ejemplo, git a para poder leer. Eso es de C. Y bueno, así sucesivamente las características del lenguaje de programación. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que no. Bien. Perfecto. Entonces, esas más o menos son las características generales de lo que vamos a ver en programación orientada a objetos. Ya hemos visto el porqué, cuando se creó, años 60, ha tardado en poder llegar. ¿Por qué? Porque es un paradigma y es difícil de habituarse a ya costumbres que tenemos en el desarrollo. Vamos a dar un paso más. Java. Java, ya hemos hablado un poco de Java, que es un lenguaje de programación, es un lenguaje que utiliza precisamente una máquina virtual, sirve para empotrarse en dispositivos. Fue iniciado a comercializar, ahí nos dice en 1995 por Sun Microsystems, pero oficialmente apareció en el año 96. Sus extensiones comunes, class para el código objeto, Java para el código para hacer, Yard, JAT y Mod para diferentes aplicaciones. Java como tal ha influido mucho en C Sharp, en J Sharp, JavaScript, PHP y Python. Ahora, para poder desarrollar Java, tomó en cuenta Pascal, C++ y Objective-C. La última actualización, nosotros podemos ver el JDK, que es la versión 18, maneja clases,
¿sí? ¿Qué características tiene? Es simple, ¿sí? Bastante. Es orientado a objetos, obviamente. Es distribuido, es decir, que puedo, por ejemplo, ocuparlo en las páginas. Aquí hay sus características, ahí está la máquina virtual, tenemos las librerías básicas, sistema operativo, el hardware, los APIs, la aplicación, los applets que pueden ser. Eso es un poco de la arquitectura de Java. Es robusto, arquitectura neutral, es seguro, portable, interpretado. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a ver, aquí les voy a enseñar a buscar un par de elementos. Ya tenemos todos instalados la máquina de Java. Java no necesita, al igual que otros lenguajes de programación, un entorno, un IDE de desarrollo. ¿Ya? Java, al igual que por ejemplo C++, se puede ejecutar directamente desde la consola. Por ejemplo, ya yo tengo instalado mi Java, que ustedes también ya deberían tenerlo, y yo puedo ver si lo tengo escribiendo Java y viendo que nos da las opciones. ¿Sí? De esa manera me aseguro de que Java está instalado. Puedo usar los argumentos para poder obtener información. Me parece que es versión, uno de esos, sí, justo. Entonces puedo ver las características Java, guión, versión, y ahí podemos ver la versión que yo tengo instalada, el OpenJDK, que tiene la versión 18.0.2.1 liberada el 18 de agosto del 2022. La rutina, el build 18, y es para una máquina de 64 bits, ¿no? Entonces tenemos ahí las características. Por lo tanto, yo tengo Java listo para utilizar en mi máquina, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer un código. Vamos a hacer el famoso hola mundo en Java. Listo. Vamos a crear, primeramente me voy a ir en mi disco. Vamos al disco D. Y voy a crear primeramente un archivito de texto. Lo vamos a llamar código 1. Lo voy a abrir. Archivo de texto netamente. ¿Ya? Ahora, vamos a famoso hola mundo. Y primera cosa que necesitamos es, fíjense, clases. Vamos a agarrar este primer código. Lo vamos a copiar completo, ¿sí? Aquí está. Para que vean que lo pueden encontrar en internet. Y vamos a analizar elemento a elemento. Public class, hola mundo. Public static void main es el método estático público de nuestra clase para poder salir. ¿Ya? System, output. Dentro de system, los elementos output tenemos el print ln, que es para mostrar un mensaje. Yo puedo guardar esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito guardarlo exactamente con el mismo nombre. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir, guardar como, voy a ir al disco D, donde voy a aprobar, y voy a ponerle de nombre hola mundo. Hola mundo, me parece que así hicimos el código. Sí, perfecto. Punto Java. Listo. Ahora yo puedo hacer la compilación. Vamos a ir acá, voy a ir al de dos puntos, a mi disco, voy a ver el directorio. Se recuerdan que en C también lo hacíamos. A ver, así, así, llamando al sistema. System. System. Abrimos, cerramos paréntesis. Comillas. Dir. Y system. Vamos a hacer una pausa para poder ver los datos. Vamos a ejecutar. Y ahí teníamos el ejemplo que habíamos hecho en clases, ¿no? Estamos viendo los elementos del directorio.
Bien, ahora lo estamos haciendo nosotros directamente en consola. Ahí está. Y ahí tengo yo mis códigos para poder utilizar. ¿Cuál es el código que ahora necesito? Era holamundo.java. Java C, holamundo.java. Vamos a hacer la compilación. Bueno, hace una interpretación para crear el código objeto. Listo. Yo voy a ver ahora mis archivos y aquí tengo el holamundo.class. Me ha creado un archivo. Quiero mostrarles este elemento. Fíjense el peso, un K y un K. Si yo veo holamundo.java, es el que hemos creado con el código, pero ahora vamos a ver holamundo.class. A ver, clic derecho y abrir con, bueno, tengo acá mi bloquecito de notas, ahí está el punto Java y ahora vamos a ver el punto class. Cambió, ¿sí? Este es mi archivo .class. Este es el código que la máquina virtual de Java va a poder interpretar. Este es el código que ella va a entender para poder hacer la ejecución de mi programa. Este es el archivo que se llama archivo objeto. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Una vez he he compilado y he convertido a mi archivo, yo lo ejecuto. Me voy ahí, Java, C, no, Java, hola mundo. Y me escribió hola mundo. Ese es nuestro primer programa en Java. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Sencillo? ¿Complicado? Voy a cerrar un poco esto. Ya. No, ni cómo esquema. Ya. Listo. Ahí. ¿Qué les parece hasta ahí? Nuestro primer programa, Hola Mundo en Java. Un poco chipado. Un poco largo. Un poco largo, ¿no? También. Largo, más complicado parece, ¿no? Por las líneas, porque acá aparecen muchas palabras reservadas, ¿no? ¿Qué otra opinión tienen de este primer programa? Bien. De acuerdo, entonces. Diga, ¿alguien quiere hablar? Le corté, disculpe. No iba a decir, de esta forma es más ágil la programación. Usando el bloc de notas, ¿a eso se refiere? Sí. Ya, en realidad es más fácil si nosotros utilizamos un ID de desarrollo, porque el ID de desarrollo, como veíamos por ejemplo en Singhai, que es uno de los más simples, nos pone de color las palabras reservadas, nos marca los errores, le damos doble clic y nos lleva a la línea de error. En cambio, si nosotros cometiéramos un error en la compilación, a ver, nuevamente estoy compartiendo mi pantalla, por favor. Me confirman cuando la puedan ver. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a ir a nuestro código que hemos hecho. Hola Mundo Java. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Yo voy a cometer un error, ¿ya? Voy a olvidar poner comillas aquí. Voy a guardar. Me voy a ejecución. ¿Qué tengo que hacer? Primero Java C, hola mundo.java. Él va a hacer la compilación y me dice, hay un error. Entonces aquí yo tengo que ver, está en la
fíjense, holamundo.java en la línea 4, un error, un closet, me dice que es el tipo de error, no he cerrado un string. Me marca acá el inicio y me dice que hay un error. Pero en el ID de desarrollo yo daría doble clic y me llevaría a esa línea. En cambio acá yo necesito buscar esa línea manualmente. Ahorita es sencillo, digamos, ¿no? De cuántas líneas de código tenemos. Pero al usar un ID de desarrollo me facilita mucho más, sobre todo cuando tengo códigos más complejos, más largos. Ahora, el tema de ejecución, fíjense que también lleva su tiempo poder hacer la compilación, la traducción al código objeto, para poder hacer la impresión de mi programa, ¿no? De ese Hola Mundo. Entonces, no es más fácil, pero para empezar a programar es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos obliga a tener cuidado con lo que estamos escribiendo. Nos obliga a reconocer las palabras reservadas y poderlas memorizar. En el ID de desarrollo nosotros solamente necesitamos poner punto y nos va a aparecer toda la lista de posibilidades. Entonces es más fácil buscar ahí, pero nos olvidamos para reconocer las palabras reservadas. Entonces, por un tema más didáctico, vamos a empezar trabajando con el bloc de notas para acostumbrarnos y reconocer las palabras reservadas del lenguaje. Ok, Perfecto. eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra observación. Perfecto. Entonces voy a iniciar